digamos, una alteración en la calidad de vida, pero también en la morbilidad y en la mortalidad que tienen estos pacientes que sufren enfermedad renal crónica. Es una enfermedad prevalente en el mundo y 1 de cada 10 personas en el mundo tiene insuficiencia renal crónica en algún estadio. Y lo peor es que no lo saben. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de la población mundial y, digamos, la cantidad de pacientes que son portadores de enfermedad renal crónica. Muy bien, pero es mucho más prevalente esta enfermedad en los países de bajos ingresos. Y esto está en relación a varios factores que son fundamentalmente los bajos ingresos. Y por lo tanto hay mayor prematuridad, bajo peso al nacer, malnutrición, en fin, susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Y finalmente, digamos, otras alteraciones que pueden, digamos, influir en lo que es la calidad de vida del paciente. ¿Los pulmones? Ahí están, doctor. Hay una mota también. Entonces vamos a ver la insuficiencia renal crónica. La mota sí que es chiquitita. Demuestra, ¿no? Ya. Entonces, la insuficiencia renal crónica significa que tenemos una disminución de las funciones del riñón. Y para saber, digamos, cuáles son las funciones que se ven alteradas en la insuficiencia renal, tenemos que saber cuáles son las funciones. Entonces vamos a ver en primer lugar cuáles son esas funciones que un riñón normal puede ejercer. La primera función y la más conocida es la que se llama depuración. Depuración de los elementos nitrógenos. La segunda función conocida es la de regular el equilibrio hidrosalino. Una tercera función está dado en regular el equilibrio ácido-base. Y las otras funciones tienen que ver con funciones hormonales. 1. Regula la presión arterial a través de varios sistemas, pero el más conocido es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero también hay el sistema de las prostaglandinas y hay el sistema de las quininas calicreínas. Una quinta función del riñón está dada en activar la vitamina D. Activa la vitamina D. Y hay hasta una sexta función del riñón. Bueno, es la de gluconeogénesis. Muy bien, entonces pasen. No diga paso. Muy bien, entonces la primera función, que es la de, perdón, aquí me estoy olvidando de la función eritropoyética. Esa sería la sexta, y la séptima la de gluconeogénesis. Muy bien, entonces vamos a revisar cada una de ellas en forma sintética, lógicamente, porque pasen adelante. Forma sintética porque el próximo año sí lo vamos a tener que conocer a profundidad cuando hagamos la parte de clínica. Muy bien, depuración de los elementos nitrogenados. Nosotros todos los días estamos comiendo proteínas y las proteínas tienen una cantidad de nitrógeno. Y entonces cuando comemos proteínas, lo degradamos a aminoácidos y formamos nuestras propias proteínas. Cada uno individualmente forma sus propias proteínas. Entonces en ese catabolismo proteico se va, digamos, a liberar nitrógeno. Este nitrógeno
Este nitrógeno solamente puede salir a través de la vía renal. El hígado sintetiza el nitrógeno, lo transforma en amoníaco, pero quien tiene que excretarlo es el riñón. Entonces, esa es, en síntesis, la primera función del riñón, que tiene que ver con depurar los elementos nitrogenados. La segunda función del riñón tiene que ver con la regulación del equilibrio hidrosalino, en el cual el riñón puede ahorrar o puede excretar agua y sales para mantener una homeostasis. Mañana tenemos una clase sobre esto, así que no vamos a incidir más sobre eso, pero sí vamos a ver esta que es la regulación del equilibrio ácido-base. Y vamos a ver esta en profundidad y vamos a rápidamente a ir, digamos, viendo cada una de estas. Regula la presión arterial a través de este gran sistema donde el riñón produce la renina, que obviamente va a inducir a la activación de la angiotensina, y la angiotensina es el elemento más hipertensivo que hay en el organismo después de la adrenalina. Y obviamente tiene importancia en lo que es la génesis de la presión arterial. Y a su vez, la angiotensina promueve la absorción de aldosterona, la secreción de aldosterona, que va a retener agua y sal, con lo cual puede también aumentar la presión arterial. Bien, ese es el eje principal. Las prostaglandinas, hay prostaglandinas que son vasodilatadoras y vasoconstrictoras, que ayudan a regular la presión arterial. Y el otro sistema menos conocido es el de las quininas calicreínas, que también tiene una importancia significativa en regular la presión arterial. Sobre la función eritropoyética. En cuanto a la función eritropoyética, el riñón va a producir eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a estimular a la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. Entonces, esta función eritropoyética se ve alterada cuando hay insuficiencia renal. Sobre la vitamina D. La vitamina D normalmente se sintetiza en la piel y se sintetiza o se ingiere por vía oral con los alimentos, pero esa vitamina D que se ingiere no es activa si no pasa primero por el hígado, donde sufre una primera intoxicación, y posteriormente por el riñón. De forma que si no hay riñón, no hay una vitamina D suficiente. Entonces, el riñón activa la vitamina D, que tiene importancia en la absorción de calcio y de fósforo, fundamentalmente, entre otras acciones que tiene la vitamina D. Y bueno, y la acción de la gluconeogénesis, que el riñón puede también sintetizar glucosa a partir de aminoácidos o a partir de otros elementos cuando hay situaciones en las cuales no se puede o no se cuenta con glucosa. Entonces, bueno, eso es una función lógicamente mucho menor, pero puede hacerlo en situaciones extremas, por ejemplo en los casos del paciente que tiene un coma cetoacidótico. Ahí vemos que ahí sí se produce gluconeogénesis. Muy bien, entonces nos quedaba ver la regulación del equilibrio ácido-base. Mientras borro, quería hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos iones hidrogeniones producimos diariamente? Iones hidrogeniones. 10.000 millones. ¿Alguno tiene una idea? A ver, nadie levanta la mano. Ya, ok, ya están en primaria. Aquí es a la décima millón. Han llevado fisiología, ¿no? Y fisiopatología. ¿Y no le dijeron cuántos iones hidrogeniones? No, 1800 mililitros. Hay que reclamar entonces al profesor. Bueno, normalmente como consecuencia de una alimentación normal, estamos produciendo valencias ácidas, que se denominan iones hidrogeniones. Estos iones hidrogeniones se producen más o menos entre 0,5 a 1 miliequivalente por kilo de peso. Medio a 1,0 miliequivalente por kilo de peso. Para un paciente que pesa 70 kilos, ¿cuánto producirá?
De 35 a entre 70. 35 y 70 miliequivalentes. Un promedio, 50 miliequivalentes. Es la producción diaria de iones hidrogeniones. Pero la otra pregunta clave es, ¿cuántos iones hidrogeniones hay en la sangre? Eso sí, me lo tienen que contestar. Nadie que haya hecho fisiología. ¿Ah? Ahí está. 10 a la menos 7.3. ¿Cuánto? 10 a la menos 7.3. 10 a la- ¿Qué edad tienes? Logaritmo de 156. ¿Cuántos hay? Estamos hablando de mil equivalentes. Mil equivalentes sería 1000 equivalentes sería 1. 10 a la séptima. Una idea, no te vayas a hacer exacto. 10 millones. 10 a la 7 no dice. 10 a la menos 7. Está ahí, está, pero falta explicarlo. Un millón. ¿Cuántos así en términos generales? Pues yo te digo, están produciendo 50 mil equivalentes. ¿Cuántos hay en la sangre? Una cifra. Pero la sangre, ¿de cuánto es del peso corporal? ¿No es el 20% de peso? 7% de eso, ¿no? 3.5 mil equivalentes. Ya, bueno, ya tengo una cifra. 0.5 mil equivalentes. Adelante. Bueno, en la sangre no hay ni un mil equivalente, Claro, porque está ni 0.5 mil equivalente, ni 0.25, ni 0.1. En la sangre hay 40 mililitros. Fácil. En la sangre hay una cantidad muy pequeña de iones hidrógenos. ¿Ya? Esto en la actualidad ya se habla de 40 nano equivalentes. Nano equivalentes. Ya no mil equivalentes, sino nano equivalentes. ¿Ya? Y esto es lo que Henderson y Halbach descubrieron, pero como ellos todavía no conocían los nano equivalentes, este número de acá no lo podían expresar para decir tiene 0.000037. Y entonces trataron de expresar esto para convertir a un número entero. Y entonces vieron que el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrogeniones era equivalente de este número a 7.4. Y a eso le llamaron pH, que es lo que actualmente hacemos, ¿no? No vamos a medir la cantidad de iones hidrogeniones, sino el pH. Muy bien, entonces, ¿por qué es que si nosotros producimos una cantidad tremenda de ácido, no tenemos ácido en la sangre? Me refiero a iones hidrogeniones. Porque hay una serie de líneas de acción que van a actuar, digamos, tratando de amortiguar o de recuperar, digamos, la situación ácido-base normal. Entonces, lo primero que sucede es que cuando un ion hidrogenión es soltado, digamos, a la sangre, alguien va y lo va a atrapar al ion hidrogenión. Apenas sale, lo atrapa. Pero para atraparlo, esta sustancia tiene que soltar un sodio. Esta sustancia es el bicarbonato. Pues apenas sale un ion hidrogenión, el bicarbonato lo atrapa y bota el sodio. Entonces, obviamente, queda transformado, ¿verdad? El bicarbonato queda transformado en H2CO3. ¿No es un H2? ¿Es sin el 2? ¿No? Acá. Entonces, el bicarbonato suelta el sodio e ingresa el ion hidrogenio a la molécula, transformándose entonces en ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido de poco poder de ionización, por lo tanto, no es dañino como sí lo es la valencia ácida. Entonces, este es el primer buffer que tenemos en el organismo.
bicarbonato de sodio, ácido carbónico. ¿Cuánto de bicarbonato hay normalmente en sangre? Entonces, 24 24 ¿Y miliequivalentes. cuánto de ácido carbónico tenemos? Normalmente en la sangre, 40 no, 1.3 miliequivalentes. O sea, una relación de 1 a 20. Tenemos ácido y tenemos bicarbonato, pero el bicarbonato es mucho mayor. Entonces, al ser, digamos, el primer buffer que actúa atrapando iones hidrogenios, lo que va a suceder es que el bicarbonato en sangre se consume y el ácido carbónico se va a incrementar. Entonces, esta es la primera acción que sucede cuando hay acidosis metabólica, tanto fisiológica como situaciones de acidosis metabólica patológica, como son la acidosis, la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, la acidosis del paciente renal. Y entonces, este es el primer buffer. Pero hay también otro buffer que va a actuar en situaciones en las cuales el bicarbonato se ha consumido y va a actuar en la sangre. Es el sistema de los fosfatos. Entonces, cuando ya se ha consumido el bicarbonato, va a actuar este fosfato, que sí tiene que ver, tiene más importancia en el riñón, como vamos a ver posteriormente, pero este bicarbonato también puede atrapar iones hidrogeniones, metiéndolo en la molécula y soltando un sodio. Entonces, este fosfato ácido de sodio va a quedar transformado, perdón, este fosfato bisódico va a quedar transformado en fosfato ácido de sodio. Entró el ion hidrogenión y lo volvió ácido. Fosfato ácido de sodio. Entonces se consume también el fosfato bisódico y se incrementa el fosfato ácido de sodio. Estos dos son los buffers. Para diferenciarlo de lo que son las sustancias anfóteras, que también ayudan a regular, digamos, la salida de iones hidrogenios. Y entonces las sustancias anfóteras son las proteínas y la hemoglobina. Sistema proteínato, sistema hemoglobinato, que atrapan iones hidrogenios, pero que no se transforman. Y entonces esa es la diferencia entre buffer y sustancias anfóteras. Los buffers son sustancias que van a atrapar o a ceder iones hidrogeniones, porque también pueden ceder, pero que se consumen en la labor que hacen de contrarrestar el medio ácido. Mientras que las sustancias anfóteras no se transforman, las proteínas siguen siendo proteínas, la hemoglobina sigue siendo hemoglobina, solamente que están acidificadas o alcalinizadas. Muy bien, entonces esto es buffer y sustancias anfóteras que se encuentran fundamentalmente en el compartimento extracelular. No se olviden que el organismo tiene dos grandes compartimentos, la célula y todo lo que está fuera de la célula. La célula se denomina el intracelular y lo que está fuera de la célula, el extracelular, tiene a su vez dos subcompartimentos, el intravascular y el intersticio. Entonces esos son los tres grandes compartimentos con los cuales, digamos, se maneja el líquido y los electrones. Muy bien, entonces decíamos que todo esto que hemos visto está sucediendo en el extracelular. Pero el intracelular también participa en el atrapamiento de iones hidrogenios. Y entonces, no sé si se ve para los que están allá. Esto es el intracelular y esto es el extracelular. El extracelular tiene el intravascular y el intersticio. Cuando los iones hidrogeniones salen aquí, también pasan, porque es el mismo compartimento, al intersticio. Pero el intracelular también, digamos, participa y le pide que le mande iones hidrogeniones a la célula. Entonces el ion hidrogenión ingresa a la célula, pero algo tiene que salir de la célula para mantener la osmolaridad en la célula. ¿Qué sale del intracelular para compensar un ion hidrogenión? Tiene que ser un catión.
¿Qué catión está en el intracelular? Potasio. El potasio, ¿no? Entonces, el potasio va a salir hacia, digamos, el intersticio y el intravascular. Y entonces, estos iones y leuconiones van a ser atrapados en lo que se llaman los complejos orgánicos de fósforo y en las proteínas del intracelular. Entonces, iones y leuconiones, complejos orgánicos de fósforo y en las proteínas del intracelular. Pero miren ustedes, el potasio dentro de la célula, ¿cuál es la cantidad de potasio que hay dentro de la célula? En la sangre, ¿cuánto es la cantidad de potasio? 3,555 milicaretas. De 5 a 5,5, o sea, un promedio de 4 miliequivalentes. Pero dentro de la célula, la cantidad de potasio es alrededor de 150 miliequivalentes. Y entonces, al salir el potasio al extracelular, va a condicionar un estado de hipercalemia. Hipercalemia. Y hablamos de hipercalemia cuando el potasio está por encima de 5,5. O sea, un margen muy estrecho en el cual hay hipercalemia. Y entonces, como hay hipercalemia, ¿quién se encarga de eliminar ese exceso de potasio? El riñón. El riñón, ¿no? Entonces, el riñón eliminará mayor cantidad de potasio por la hora. Y entonces estos son los otros cambios que aparecen. Vamos a encontrar en el extracelular, tenemos que agregar que va a haber un estado de hipercalemia. Y finalmente va a haber un incremento de la caliuresis, o sea, de la pérdida de potasio por la caliuresis. Ok, entonces todo esto es consecuencia de lo que se llama la primera línea de acción. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen, ¿cuáles son los cambios que quedan como consecuencia de la primera línea de acción después de una acidosis? Ustedes me tienen que contestar. Incremento de ácido carbónico, consumo de bicarbonato, incremento del fosfato ácido de sodio, consumo del fosfato disódico, proteínas y hemoglobinas acidificadas en el extracelular, un estado de hipercalemia, y en el intracelular complejos orgánicos de fósforo acidificados y proteínas del intracelular acidificadas, y un incremento de la caliuresis. Bien. Vamos a la segunda línea de acción. La próxima me traen una monta más grande. No hay mucho. Muy bien, entonces en la segunda línea de acción está el pulmón. Y entonces el pulmón dice, bueno, ha habido una catástrofe acá, queda un montón de cosas, pero ¿qué cosa es lo primero que ha pasado? ¿Qué cosa es lo primero que ha pasado, delegado? ¿De la primera línea de acción? De la primera línea de acción, ¿qué cosa es lo primero que ha quedado como consecuencia de toda esta guerra que ha habido? Bueno, ácido carbónico elevado, bicarbonato disminuido. Lo primero nomás, yo te he dicho todas las consecuencias. Lo primero. La hipercalemia, o la... Así, Lo primero. el bicarbonato disminuido, es que... Ha dicho varias cosas. ¿Alguien? ¿Ah? El aumento del ácido carbónico. Eso, muy bien. ¿Cuál es su apellido? Arunati, muy bien. Lo primero es el incremento del ácido carbónico, lo hemos puesto ahí, primero, segundo, tercero. Y entonces el pulmón va a tener este incremento de ácido, no sé si ven ustedes por ahí. Bueno, ya ese incremento de ácido carbónico, el riñón lo va a manejar por acción
O sea, el pulmón se encarga de eliminar el exceso de ácido carbónico. La función del riñón es eliminar el exceso de ácido carbónico, pero no puede agarrar el ácido carbónico y botarlo así. No puede, y entonces tiene que desdoblarlo. Y para desdoblarlo utiliza una enzima, que es la anidrasa carbónica. Y va a desdoblar a este ácido carbónico en CO2 y agua. El CO2 sale por el alveolo, el agua sale por insensible perspiración y, lógicamente, se elimina el exceso de ácido carbónico. ¿Correcto? Y entonces, normalmente ustedes tienen una respiración que, ¿cuánto es la respiración normal? En frecuencia 12 a 20. De 12 a 20, ¿no? Un promedio de 16 más o menos respiraciones por minuto. En esas 16 respiraciones por minuto, ustedes están eliminando el ácido carbónico que está generando el metabolismo diario. Cuando hay acidosis metabólica, este exceso de ácido carbónico va a ser tan grande que el riñón, que el pulmón, va a tener que echar mano a incrementar en profundidad la respiración y hacerla mucho más rápido. Y entonces esto es lo que se denomina la polipnia o taquipnia, que clásicamente se le denomina respiración de Kussmaul, respiración acidótica o respiración de Kussmaul. Muy bien, entonces el pulmón responde eliminando el exceso de ácido carbónico, digamos, con la respuesta de las frecuencias respiratorias, tanto en profundidad como en, digamos, número. Pero el pulmón dice, yo ya hice mi trabajo, el resto que lo haga otro. Tercera línea de acción. Y entonces, ahora sí, delegado, ¿qué cosa ha quedado como consecuencia de una acidosis metabólica? Bueno, disminución del dióxido de carbono, porque por la segunda línea de acción no se ha eliminado a través de la respiración. A ver, ¿has anotado bien? Sí, Ya. por eso. A ver, vuelvo a repetir. Ajá. ¿Qué ha quedado como consecuencia de la primera línea? De la primera línea, Incremento del ácido carbónico. del ácido carbónico. Ajá. Segundo, Ya, se agotó el dióxido de carbono. ¿ah? Se agotó el dióxido de carbono que se ha ido eliminando en la... No, eso es cuando ya está, ¿viste? Viene el pulmón. Yo te estoy diciendo, después de la primera dentro de la primera línea. Claro, después de un choque entre dos, ¿cuáles son los heridos? Tú me dices, no, el que lo han operado, no, ese ya no. Los heridos ahí son. Entonces, lo que ha quedado, repito, incremento de ácido carbónico, consumo del bicarbonato, Consumo de bicarbonato, ok. incremento del ácido, del fosfato ácido de sodio, consumo del fosfato bisódico, proteínas y hemoglobinas acidificadas del extracelular. Ajá. ¿Ya? Un estado de hipercalemia. Hipercalemia y caliciuria. Claro, que lleva la caliciuria y el ingreso hidrogeniano. Incremento bueno, de la caliuresis y en el intracelular complejos orgánicos de fósforos acidificados y proteínas del intracelular acidificadas. Todo eso ha quedado. ¿Qué cosa es lo que ha resuelto el pulmón? El aumento de ácido carbónico. ¿Cuánto queda? Queda todo lo demás, ¿no? Disminución de bicarbonato. Eso, quedan 8 más, Claro. 8 consecuencias más. ¿Quién tiene que resolver eso? Ahora sí el riñón. El riñón. ¿Ya? El riñón tiene que resolver. Estos son canales. Bueno, Resuelve el incremento de bicarbonato. entonces vamos a ver así en síntesis nomás, porque no nos podemos meter en profundidad, pero vamos a ver en síntesis cómo hace el riñón para eliminar este exceso. Lo primero que hace el riñón es eliminar valencias ácidas como tales. O sea, las valencias ácidas las puede eliminar por la orina, pero no es la forma como el riñón puede eliminar la mayor cantidad de valencias ácidas. Es muy trabajoso poder eliminar, es muy lenta la forma. Pero sí hay otra forma en la cual
el riñón elimina iones hidrogenados y tiene que ver con esa función que habíamos visto nosotros, que era la de depurar los elementos nitrogenados. Y entonces, los elementos nitrogenados que vienen de la desaminación de proteínas, radicales NH2, le va a agregar un ion hidrogenado más y se van a transformar en amoníaco. Pero el amoníaco es un gas, no puede salir por la orina. Y entonces agregará un ion hidrogenado más para transformar esto en Amonio. amonio. El amonio lo va a unir al cloro, el cloruro de sodio, eliminando el sodio, y se forma cloruro de amonio. Y entonces esta es la primera forma como el riñón, y la forma en la cual el riñón elimina mayor cantidad de valencias ácidas, porque está, por cada molécula, está eliminando doble valencias ácidas. Entonces esta es la primera forma, incremento de la eliminación de cloruro de amonio. O sea, ya hemos visto dos, eliminación de las valencias ácidas como tales, que se determina con lo que se llama la acidez titulable en la orina. ¿Ustedes han hecho acidez titulable en la orina? ¿Ah? Acidez titulable. ¿Lo han hecho en fisiología o no? Bueno, en la orina ustedes quieren saber cuánto de ácido hay, ustedes saben cuánto de bicarbonato tienen en este frasquito y van goteando, gota a gota, hasta que cambia de coloración la orina, y entonces esa es la cantidad. ¿Cuánto han consumido de bicarbonato? Han consumido 20 miligramos de, 20 miligramos de ácido tenía la orina. Bueno, entonces la eliminación de valencias ácidas y la eliminación de cloruro de amonio sería la segunda. Pero todavía hay una tercera forma. La tercera forma tiene que ver con ¿cuál era lo primero que había sucedido, delegado, como consecuencia de la acidosis? El aumento de ácido carbónico. Correcto. Entonces, ese aumento de ácido carbónico que ha habido en sangre va a llegar también al riñón, a la célula tubular renal. Y el incremento de ácido carbónico lo va a manejar la célula tubular renal por acción también de la misma anhidrasa carbónica que existe en el riñón, y va a desdoblar a este ácido carbónico, al igual que en el pulmón, el CO2 y agua. Solamente que en el riñón no hay alveolo, el CO2 no se elimina, el agua se mantiene ahí, y nuevamente, digamos, se vuelve a producir mayor cantidad de ácido carbónico, porque se unen y se vuelve a producir. Igualmente, la anhidrasa carbónica desdoblará hacia la izquierda la fórmula y otra vez regresará a la molécula. De tal forma que el ácido carbónico se incrementa tanto en la célula tubular renal que se ioniza en H y H. Arriba es H2O3. Ácido carbónico. Entonces se va a ionizar en H y HCO3. Muy bien, y entonces de eso va a aprovechar ese segundo buffer que habíamos dicho nosotros, que no es el bicarbonato, sino el fosfato. Y entonces el fosfato bisódico, va a eliminar un sodio y va a meter el ion hidrogenión a la molécula, transformando entonces este fosfato bisódico en fosfato ácido de sodio. Y entonces esta es la tercera forma como el riñón elimina, digamos, aumenta la eliminación de fosfato ácido de sodio. Van tres: incremento de la acidez titular, incremento de la eliminación de cloruro de amonio, incremento de la eliminación de fosfato ácido de sodio.
Pero, delegado, ¿qué quedó como segundo problema después del... ¿Aumento del ácido carbónico? ¿Ah? Después del aumento del ácido carbónico, Sí, la disminución de bicarbonato. la eliminación. Disminución de bicarbonato. Disminución, correcto. Entonces hay consumo de bicarbonato. Y entonces el riñón normalmente reabsorbe o excreta bicarbonato. Cuando hay una tasa en el cual en el riñón comienza a reabsorber para mantener lo que en sangre hay, 24 miligramos. O sea, cuando no hay bicarbonato, el riñón va a reabsorber todo el bicarbonato para mantener los 24. Pero en los casos de acidosis severa, por más que reabsorbe el 100% del bicarbonato, no alcanza, porque el bicarbonato está en 5, en 7. Y entonces no puede, con la reabsorción completa del bicarbonato, poder mantener la tasa. Y entonces cuando no tiene que resintetizar. ¿Y cómo lo resintetiza? A partir de lo que hemos visto. ¿Ya? Y entonces, aquí decíamos que al desdoblar el ácido carbónico se desdobla en HCO3 y ion hidrogenio. Y entonces este HCO3 lo va a hundir al sodio que soltó el fosfato para transformarlo en HCO3, que es bicarbonato. Con lo cual puede aumentar la reabsorción de bicarbonato. Entonces, esta es la forma como resintetiza bicarbonato el riñón. Entonces, cuando les pregunten, el riñón en la tercera línea de acción, ¿cuáles las consecuencias o la forma en que actúa para mantener o regular el equilibrio, la acidez en caso de acidosis metabólica? Primero, aumenta la acidez titulable, aumenta la eliminación del cloruro de amonio, aumenta la eliminación del fosfato, ácido de sodio y resintetiza bicarbonato a partir del ácido carbónico. Muy bien, poco a poco, obviamente, del intracelular van a ir, digamos, saliendo los iones hidrogenianos y el potasio va entrando a la célula y van siendo eliminados, por lo cual, lógicamente, se regula todo lo que habríamos visto que quedaba como consecuencia de la primera línea. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Doctor, disculpe, de esos mecanismos, me parece que de riñón es el que demora más. Porque Claro. recuerdo que una vez lo comentaron que era 3 Exacto. días, 4 días. Hasta que... O sea, quien sale al frente apenas hay una acidosis son los buffer y las sustancias anfóteras. Ajá. ¿Ya? El pulmón hasta ese momento no hace nada. Recién cuando hay el incremento de ácido carbónico que puede alterar, digamos, el metabolismo, entonces va a generarse la acción del pulmón, que dura horas en iniciar su labor. Y la del riñón es la que viene a compensar ya después de muchas horas o de varios días, en el cual va a restituir todo lo que ha quedado y lo que hemos visto que queda como consecuencia de la primera línea. ¿Ese de abajo que está ahí? No, está bien, está así. Muy bien, entonces, bueno, ya, entonces, ahora sí vamos a ver los diapositivos entonces. Pego 4 segundos, ya, ahorita lo. Ya. Creo que eso. ¿Qué? No, recién me las ha pasado. Recién me las ha pasado ahorita. Sí, claro. Está bien, María. La fórmula PO4 esa del sodio, ¿no? Bueno, entonces decíamos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad, digamos, que aumenta cada día en forma, digamos, exponencial y que tiene que ver con estilos de vida saludables y que tiene que ver, digamos, con la detección temprana de la función renal.
Y entonces, para medir la función renal, se utilizan métodos de laboratorio, y el mejor método de laboratorio es la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Me refiero a la práctica clínica, porque hay otros métodos que se utilizan en investigación, que son costosos y que son muy engorrosos de realizar. Y entonces, para poder, digamos, evaluar la función renal, nosotros tenemos que referirnos a lo que se llama las fórmulas del cálculo del filtrado glomerular. Entonces, esas fórmulas de cálculo del filtrado glomerular se hacen por lo que se llaman las fórmulas que pueden ser fórmulas aritméticas o fórmulas más complejas que requieren de, digamos, una matemática más compleja. Y entonces la fórmula más conocida se llama la de Cockcroft-Galle. Esta fórmula nos dice que el filtrado glomerular es igual a una constante, 140, menos la edad del paciente. Todo eso multiplicado por el peso del paciente y dividido entre otra constante que es 72 por la creatinina C. Y eso nos va a dar, digamos, el filtrado glomerular que es entre 80 a 120 centímetros cúbicos por minuto. Promedio 100 centímetros cúbicos por minuto, que equivale a 100% de la función renal. Muy bien, pero recordemos que nosotros tenemos 2 riñones. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas en los varones. Y en las mujeres, ¿cuántas nefronas hay? ¿Más o menos? Menos. Ok, entonces las mujeres tienen cerca de 850.000 nefronas. ¿Ah? Y entonces, en el caso de mujeres, la fórmula tiene que multiplicarse por 0,85. Para hacer el cálculo del filtrado glomerular. Bien, pero recordemos también que cada una de las unidades funcionales del riñón es la nefrona. La nefrona, ¿no? Que está compuesta por un capilar que es una arteriola, la arteriola aferente, el pelotón glomerular y la salida a través de la arteriola eferente. Todo esto es la nefrona, con su arteria lógicamente por acá, porque es la arteria que se va a dividir posteriormente. Y esta unidad funcional es un pequeño riñón. O sea, cada riñón, cada nefrona es una unidad funcional que tiene su propia función. Y la suma de todas las funciones de los 2 millones de nefronas que se tienen va a condicionar el filtrado glomerular, que es lo que hemos visto allá. ¿Ya? Muy bien, entonces, para entender la génesis, o entender, digamos, la génesis de la insuficiencia renal y también ver, digamos, la progresión de la enfermedad renal, tenemos que entender lo que se llama la teoría del riñón residual. Entonces, ¿qué cosa es la teoría del riñón residual? Cuando nosotros tenemos entonces 1 millón de nefronas en cada uno y una nefrona en cada uno se esclerosa, ¿qué sucederá con el filtrado glomerular? Debería disminuir. Una nefrona menos. No sucede nada. No sucede nada porque el resto de nefronas es suficiente para mantener la función renal. ¿Qué pasa si se destruyen 100 nefronas en cada riñón? Claro, si es 1 millón no debería pasar nada.
No pasa nada tampoco. Son 100. ¿Qué pasa si se destruyen 1000 nefronas en cada riñón? No hay nada. ¿Ah? Es la milésima parte. Pero, ¿Qué sucede? nada. Nada tampoco. Pero conforme yo voy reduciendo las nefronas, Y ahí son. conforme voy reduciendo las nefronas, las que quedan tienen que trabajar Más. doble. Primero un poquito más, después otro poquito, hasta que llegan a tener que trabajar el doble. Entonces ya están trabajando no al 100%, sino al 200%. Y esas nefronas residuales, para poder trabajar, primero se hipertrofian. Comienzan a crecer. Es como cuando ustedes comienzan a hacer ejercicio para los músculos, van aumentando el músculo. En el caso de la nefrona, eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque la hipertrofia va a condicionar que haya pérdida de proteínas y finalmente se esclerosa. Entonces se esclerosan, comienzan a esclerosarse las nefronas. Y las que quedan van a trabajar mucho más y van a entrar también, obviamente, más rápidamente en esclerosis. Y entonces eso es lo que se denomina la teoría del nefrón residual, que las nefronas residuales van a trabajar tan en exceso que el paciente va a llegar o va a deteriorar la función renal en forma mucho más. Ahora, y por eso se debe a que esta es una enfermedad mayormente silente, silenciosa. Por eso le decía, hay 1 de cada 10 personas en el mundo que tienen enfermedad renal crónica y no lo saben. ¿Por qué? Porque sus nefronas residuales pueden estar, digamos, trabajando al máximo. Y como les decía, en la fase inicial, el paciente que tiene bajo peso al nacer va a tener menor cantidad de nefronas. En los pacientes que tienen malnutrición, sus nefronas no están desarrolladas completamente. Pacientes que toman medicamentos desde muy pequeños, desde niños. Infecciones que puedan venir y condicionar que... Entonces, poco a poco van reduciendo la función renal y en tal forma que va a haber mayor posibilidad de entrar a insuficiencia renal crónica. Muy bien, entonces ya con este concepto, por si acaso, esta fórmula es una fórmula aritmética, ¿no? Todos ustedes saben aritmética, así que pueden hacerla fácilmente en la cabecera del paciente, pero hay otras fórmulas que ya utilizan, digamos, logaritmos y que pueden calcularnos mucho más exacta la función renal. Pero, ¿algunos de ustedes saben logaritmos? Para poder desarrollar una fórmula, bien difícil, ¿no? Además se demorarían como varias horas para poder hacer. Bueno, entonces hay las tablas ya ahora a través de los celulares, donde ustedes pueden acceder y pueden, digamos, tener, digamos, la fórmula que más se utiliza. Ahora, estas fórmulas no son tampoco exactas, no son exactas. ¿Por qué? Porque son fórmulas que se han desarrollado en países desarrollados. Y cuando nosotros la queremos implementar en otro país, las fórmulas no son tan exactas. De tal forma que nos van a dar idea de cómo está la función renal, pero que tienen que ser, digamos, estudiadas o implementadas en, digamos, en sitios donde más o menos la fórmula pueda, digamos, funcionar. Por ejemplo, las fórmulas casi todas, bueno, ¿quién inventó la primera fórmula? Los canadienses. ¿Y quién, digamos, inventó las siguientes fórmulas que se han utilizado? Los norteamericanos. Y entonces ellos lo han hecho, pero en la población norteamericana. Y por eso es que estas fórmulas tienen, pasa, ya para despedirlo. Estas fórmulas tienen, digamos, que ser, bueno, validadas en términos, vamos a seguir más en eso. Okay. Entonces vamos a ver ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? Sobre las fórmulas, nada. ¿Esa es la que se usa, creo, para el ajuste de lo que son medicamentos? Claro, fundamentalmente uno tiene que ajustar la medicación al grado de función renal, no solamente con medicamentos,
Bueno, sino también con sustancias ayudadas, en fin, con todo lo que pueda hacer nefrotoxina. Ok. Gracias. Muy bien, vamos entonces a ver. Yo soy el tema. Acá tiene otro. A ver si lo prueba. ¿Sí funciona? Y tiene un láser al centro. Perfecto. Bueno, entonces eso es lo que decíamos. Tenemos 2 riñones. Cada uno de los riñones tiene alrededor de 1 millón de nefrones, ¿no? La vía urinaria. Y esto entonces es lo que... Entonces, la enfermedad renal crónica, a diferencia de la aguda, no sé si han hecho aguda. Sí. Y entonces la aguda, decían, es el deterioro brusco, pero potencialmente reversible de la función renal. Para diferenciarlo de la enfermedad renal crónica, que es el deterioro progresivo, pero irreversible de la función renal, pero que tiene que tener un periodo de hasta de 3 meses para poder determinarlo como crónico. ¿Ah? Deterioro irreversible de la función renal. Muy bien. Y entonces tiene que tener más de 3 meses y puede ser, digamos, detectado en forma estructural o funcional. ¿Ah? Estas son los dos que vamos a ver, porque histológicamente o por imagen también podemos detectar que hay daño renal. Entonces, en la insuficiencia renal crónica vamos a ver que no solamente cuando veamos las categorías, no solamente tiene que ver la cantidad del filtrado glomerular, sino que tiene también que ver el daño del tanto estructural como funcional. Bien, entonces, en la definición, la enfermedad renal crónica se define como una alteración estructural o funcional que lo podemos ver a través del sedimento urinario o en imágenes o en forma histológica que persista por más de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que hay insuficiencia renal crónica con un filtrado glomerular mayor de lo normal. Y también se define como el paciente que tiene un filtrado glomerular menos de 60 mililitros sin otros signos de enfermedad. Y entonces, ¿cuáles son esos marcadores de daño renal? La microalbuminuria, ¿no? O la proteinuria ya, alteraciones del sedimento urinario, alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, alteraciones estructurales histológicas y alteraciones estructurales de imagen, que pueden ser vistas a través de ecografía, de una radiografía simple de abdomen o, en algunos casos, a través de tomografía computarizada. Bien, y entonces esta es, digamos, la clasificación en los estadios, se denomina. El estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Hay un estadio 0 en el cual, digamos, el filtrado glomerular está en más de 90, pero estos pacientes tienen solamente factores de riesgo. Por ejemplo, tienen un familiar que ha sufrido de enfermedad renal crónica, o un familiar que ha sufrido, o los padres que han sufrido de hipertensión. Entonces, ese paciente puede estar en el estadio 0. En cambio, el estadio 1 es el que tiene más de 90. Nosotros habíamos dicho que entre 80 a 120 es lo normal, y este tiene más de 90 de filtrado glomerular. Y entonces, ¿qué lo diferencia del paciente normal? En que tiene el filtrado glomerular más de 90, pero que tiene daño renal. O sea, en el sedimento urinario yo puedo encontrar que hay algunas alteraciones y tiene un filtrado glomerular más de 90, ya está en el estadio 1. Y por eso les decía, hay mucha gente en el mundo que tiene un estadio 1 y no lo sabe. El estadio 2 es aquel que tiene entre 60 a 89, digamos, centímetros cúbicos de filtrado glomerular. El estadio 3, el que tiene entre 30 y 59, el estadio 4, el que tiene entre 15 y 29, y el estadio 5, que se denomina también riñón terminal, tiene una filtrado glomerular menos de 15. Bien, pero digamos que el deterioro de la función renal no solamente está dada
por, digamos, el filtrado glomerular, sino también por el daño que puede haber a nivel glomerular. Y ese daño a nivel glomerular también se traduce a través de la pérdida de albúmina en la orina. Y entonces la microalbuminuria es la condición más temprana que nos determina que haya daño renal. Normalmente votamos por la orina proteínas, sí, votamos un promedio de 0,15 gramos, o sea, 150 miligramos. De esos 150 miligramos, solamente se puede votar de albúmina hasta 30 miligramos por día. Entre 0 y 30, no es que se vote 30, entre 0 y 30. Y entonces ustedes hacen una actividad física grande y van a tener 30 de pérdida de albúmina. Pero eso no es significativo. Y entonces esa microalbuminuria va a aparecer cuando el paciente ya está con un problema de enfermedad renal crónica. Y entonces también interviene, digamos, en la definición de, o el factor de riesgo para insuficiencia renal crónica, la microalbuminuria. Y entonces cuando la microalbuminuria está en menos de 30, lo catalogamos como normal, ¿no? A1, A2 moderadamente elevada, entre 30 a 300, y A3 muy elevada, mayor de 300. Y entonces eso es, digamos, la otra forma como vemos el daño renal. Bien, bueno, esto es lo que hemos visto ahora: eliminación de productos desechos, regulación del equilibrio renal. Bien. Y entonces, ¿el diagnóstico cómo lo hacemos? El diagnóstico lo vemos ya en la parte de semiología, porque hay que tomar sintomatología urinaria que a veces es, digamos, poco notada por el paciente, ¿no? Y entonces una de las formas, digamos, o del estadio 1 de la enfermedad renal crónica es la de hiperfiltrar. Y al hiperfiltrar hay mayor producción de orina. Y como hay mayor producción de orina, esto es ya una poliuria. Pero el paciente no se da cuenta que hay poliuria. Pero sí, como la diuresis es día y noche, el paciente va a tener la aparición de icturia, poliuria, puede haber también polidipsia, lisuria o hematuria. Entonces hay que, digamos, sacar esto de la historia clínica y tener una historia completa sobre otros factores de enfermedades que van a poder, digamos, comprometer el riñón, ¿no? Como son las enfermedades sistémicas, tanto inmunológicas como metabólicas, en fin, infecciosas, exposición a tóxicos renales, infecciones y posibles antecedentes familiares de enfermedad renal que predispongan a este caso. En la exploración física, el peso, la talla, fundamentalmente ¿para qué? Para esta fórmula, ¿no? Y las fórmulas que ustedes seguramente van a conocer el próximo año, que son las fórmulas, fórmulas para detectar el filtrado glomerular, ¿no? Y bueno, registrar también las posibles malformaciones. Es importante la presión arterial, ya que habíamos dicho que el riñón fundamentalmente se encarga de regular la presión arterial a través de estos tres sistemas que hemos visto, pero no olvidemos que la presión arterial tiene un sistema complejo de regulación en donde interviene no solamente el riñón, sino interviene el cerebro, interviene el corazón, interviene la glándula suprarrenal, el endotelio vascular, el sistema APU, en fin, una serie de estructuras, de órganos que van a regular la presión arterial, pero donde el riñón tiene importancia fundamental en la regulación. Bien, entonces medimos la presión arterial, el examen del fondo de ojo que nos puede determinar si hay una retinopatía hipertensiva o una retinopatía diabética. Ya no veo que ustedes hagan fondo de ojo. En mis tiempos, ya de alumnos teníamos que traer el oftalmoscopio. Claro que al principio no veíamos nada, pero después ya se van acostumbrando a poder ver la retina. Muy bien, bueno, este es el fondo de ojo. La exploración del sistema vascular y el tórax, la palpación del abdomen, buscando masas palpables o riñones palpables. Normalmente los riñones no se palpan, pero en los casos que el paciente tenga un riñón poliquístico o que tenga, digamos, alguna otra enfermedad renal que aumente su volumen, puede uno, digamos, poder palpar.
puede pasar. En hombres es imprescindible también hacer el tacto rectal, ya que las uropatías obstructivas son, digamos, muy frecuentes, sobre todo en varones de edad avanzada. Y ver, lógicamente, si hay edema, ¿no? Controlar, y el estado de los pulsos periféricos. Todo esto, digamos, para poder hacer un diagnóstico de preciso. Bueno, aquí están ya, digamos, algunas alteraciones en la clínica que vamos a tener de acuerdo al filtrado glomerular, ¿no? Entonces, cuando el filtrado está menos de 50 hasta 30, vamos a encontrar esto, la nicturia y alteraciones minerales óseos que solamente la vamos a detectar con los exámenes de laboratorio, ¿no? Aumento de la paratormona y de fosfato en sangre y disminución del calcio. Todo paciente con insuficiencia renal crónica tiene hipocalcemia e hiperfosfatemia, que es lo primero que comienza a aparecer, incremento del fosfato. Y también disminución de esto que es la parte activa de la vitamina D, que es, como decíamos, lo que ha pasado por el riñón, 1,25 dihidrocolecalciferol. Pasa a otra vez. Ya para la medida nomás. Muy bien. Igualmente, cuando la depuración o el filtrado glomerular está en menos de 30, entre 29 a 15, va a haber anemia normocítica normocrómica o de tipo microcítica hipocrómica. Y esa anemia fundamentalmente es debido a la falta de eritropoyetina. Pero también hay pérdidas a través de la vía gastrointestinal, sobre todo el estómago y el duodeno, porque la urea trata de salir a través de las mucosas, irritando las mucosas que pueden sangrar. Y a eso se agrega que hay disminución de la densidad plaquetaria, por lo cual un sangrado no para y se vuelve permanente. Bien, entonces, bueno, este es el tratamiento que lo vamos a ver ahora. La acidosis metabólica, que es lo que habíamos dicho, que aparece en el paciente, digamos, con insuficiencia renal crónica, porque el paciente con insuficiencia renal es un paciente acidótico crónico. Bueno, va a haber ya en el estadio en el cual está en menos de 15 el filtrado glomerular, lo que se llama la uremia o síndrome urémico. El síndrome urémico o la uremia no es el aumento de la urea solamente, sino que es todo un síndrome, como vamos a ver, digamos, en la siguiente diapositiva. Y obviamente ya cuando la depuración está por debajo de 10, la hiperpotasemia va a ser, digamos, el factor fundamental y la retención hidrosalina. O sea, puede haber edema también como causa de la insuficiencia renal. Y la hipercalemia, que es una de las causas de muerte del paciente. Bien, no sé si se ve, no se puede poner un poquito más grande, ¿no? Bueno, entonces aquí están, en resumen, todas las manifestaciones clínicas que ya, un poquitín más allá. O lo dejo como estaba, que no se Mejor como estaba, tienen buena vista. Bueno, vamos a ver todas las alteraciones que ya da el síndrome urémico, ¿ya? Y entonces las alteraciones en el sistema nervioso van a ir a encefalopatía urémica. Esta encefalopatía es, digamos, progresiva conforme el filtrado glomerular va disminuyendo ya por debajo de 60 centímetros cúbicos por minuto. Y esa encefalopatía comienza primero con una somnolencia, ¿no? Personas que están escuchando la clase y de repente comienzan a dormirse, pero se despiertan fácilmente. Pero, lógicamente, la encefalopatía después va incrementándose y el paciente ya tiene, digamos, manifestaciones de sopor, estupor, que puede ser superficial o profundo, en cada uno de ellos, y finalmente puede entrar en el grado máximo en coma, que es el coma urémico. Entonces, lo primero que habíamos dicho, dificultad de la concentración, obnubilación, puede haber también mioclonías y asterixis. Y también puede dar una polineuropatía periférica, difusa, simétrica y principalmente sensitiva. Hay lo que se llama el síndrome de las piernas inquietas, fundamentalmente en la noche cuando el paciente va a dormir, el síndrome de piernas inquietas. Puede haber también neuropatía autonómica con hipotensión ortostática, la maniobra normal de Valsalva y trastornos de la sudoración también.
sudan mucho estos pacientes. El doctor después de comer sudo demasiado. ¿Qué cosa es? Y es una insuficiencia. Bien, sistema hematológico, la anemia, que es progresiva por disminución fundamentalmente de la eritropoyetina. Puede haber la disfunción plaquetaria, ¿no? Disfunción plaquetaria que decíamos que permite que el paciente pueda sangrar y sangrar fácilmente. Entonces, palidez por la anemia, astenia, taquicardia, ANGOR, y por la disfunción plaquetaria puede haber estas hemorragias o sangrado prolongado después de pequeñas heridas. Y déficit inmune, porque va a haber una disminución también de inmunoglobulinas, con lo cual la inmunidad celular y la humoral van a estar, digamos, disminuidas, y por lo tanto estos pacientes van a tener mayor susceptibilidad de poder tener, digamos, enfermedades virales, herpes, mononucleosis, en fin. Y lógicamente la respuesta a la vacuna va a ser disminuida, pero le ponen la vacuna normal y el paciente no hace anticuerpos. Hay que poner doble dosis para poder, digamos, tener una vacunación efectiva. Bueno, los linfocitos B están reducidos también. En la parte cardiovascular, estos pacientes fundamentalmente están hipertensos. Hay insuficiencia cardíaca congestiva en los casos en los cuales hay una sobrecarga hidrosalina severa. Puede haber angina de pecho, puede haber arritmias condicionadas por los trastornos de potasio, pero también por los trastornos del metabolismo del calcio y del fósforo. Puede haber pericarditis en estos pacientes, seca, ¿no? Cuando comienzan a frotar las hojas del pericardio, y posteriormente ese frote va a llevar a que se deposite agua entre las dos hojas del pericardio, condicionando un taponamiento pericárdico, con lo cual el corazón no puede tener, digamos, ni una diástole efectiva ni una sístole adecuada. Va a haber también claudicación intermitente, puede haber accidentes cerebrovasculares y edemas. En cuanto al aparato digestivo, estos pacientes van a tener hiporexia y finalmente, cuando el síndrome urémico está muy avanzado, anorexia casi completa. El paciente va a tener náuseas y vómitos. El olor mismo de la comida le produce náuseas. Dice, cuando están cocinando en mi casa, me da náuseas y no quiero comer. Entonces, náuseas y vómitos. Puede haber, como decíamos, las hemorragias digestivas, altas o bajas, que puede traducirse como hematemesis, melén, puede haber enterorragia, rectorragia, hematoquesia, cualquier tracto de la vía digestiva puede salir. Y puede también tener diverticulitis este paciente. En cuanto al sistema locomotor, bueno, esto tiene que ver, el prurito tiene que ver con el exceso de fósforo que se deposita en la piel. Al no eliminarse por el riñón el fósforo, se va a depositar en todos los órganos, pero en la piel produce un prurito intenso que no lo deja dormir al paciente y que tiene signos de rascado por todo el cuerpo. Puede haber dolores óseos también debido a la hipocalcemia que van a tener estos pacientes, porque el paciente no puede absorber calcio porque no hay vitamina D activa. Puede estar tomando vitamina D y no funciona la vitamina D porque no hay. Y entonces estos pacientes van a sacar todos los días calcio del hueso para normalizar el calcio en la sangre. Y esa salida de hueso en forma permanente hace que el paciente entre en hipocalcemia y que pueda tener, digamos, dolores óseos y también puede tener fracturas con facilidad. Bueno, en niños va a haber trastorno de crecimiento y también va a haber debilidad muscular relacionado sobre todo a la hipercalcia. En el sistema endocrino vamos a encontrar dislipidemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia, porque el riñón no puede, digamos, manejar estos factores. Alteraciones de la función sexual y reproductora, tanto en varones como en mujeres. Ginecomastia puede haber con aumento de la prolactina y resistencia periférica a la insulina. Bien, y los trastornos electrolíticos y ácido-base, que habíamos dicho, hiperfosfatemia, fundamentalmente, que es el que inicia la cascada y que lleva a hipocalcemia, y también hipermagnesemia.
también puede haber hiponatremia, aunque como vamos a ver mañana, el sodio puede estar, digamos, manejado en diferentes formas. Va a haber también hiperpotasemia, que es una también causa de muerte del paciente, el paro cardíaco y la acidosis metabólica, de la cual nos hemos referido. Bien, y entonces, en resumen, estos pacientes, esta creo que debería estar antes, va a tener trastornos digestivos, neurológicos, de piel, nutricionales, inmunológicos, cardiovasculares, hepatológicos y endocrinos. Bueno, este es el manejo, y el manejo tiene que ver, obviamente, con el estadio que pueda tener el paciente. Pero aquí están, digamos, cómo podemos actuar nosotros, ¿no? Entonces, primero, actitud frente a factores que son evitables o reversibles. Y ahí está la obesidad, está la hipertensión, está prevenir o retrasar la progresión cuando ya se ha instalado. Por si acaso, cuando estamos en el estadio 1 o el estadio 2 de la insuficiencia renal, podemos revertir, pero a partir del estadio 3, la, digamos, reversibilidad es prácticamente nula y la progresión va a ser irreversible. Tras las complicaciones inherentes a la enfermedad renal, hay que tratar la anemia y el metabolismo óseo mineral. Prevenir la nefrotoxicidad, ya que hay que ajustar la dosis de fármacos al grado de función renal. Y en el paciente que ya tiene una insuficiencia renal en estadio avanzado, prepasar al paciente para que pueda ingresar a un programa de terapia de reemplazo renal antes que las complicaciones puedan afectar. Muchos pacientes entran en coma para entrar a diálisis o tienen una pericarditis con taponamiento cardíaco para entrar a diálisis. ¿Ya? Entonces uno tiene que preparar al paciente y ya cuando está en el estadio en el cual tiene menos de 15 hay que hacer la preparación para las terapias de reemplazo. Bueno, y entonces estos son los factores que nosotros podemos modificar: la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia y la hipoalbuminemia. Y obviamente los factores inherentes a la enfermedad renal crónica que ya requieren el manejo específico de la anemia, de las alteraciones del calcio, del fósforo, de la paratormona y la acidosis metabólica. Pero la progresión a la enfermedad renal crónica va a comenzar con hiperfiltración y proteinuria y después se hace ya irreversible. Muy bien, bueno, esto ya los programas de diálisis, que son los de reemplazo de la función renal cuando el paciente ha llegado al riñón terminal. Este es un esquema de lo que es la hemodiálisis, en el cual se saca la sangre, se hace pasar por una máquina de hemodiálisis y se retorna la sangre ya depurada. Y esta es la otra forma de diálisis, que se llama la diálisis peritoneal, en el cual se coloca un catéter permanente en el peritoneo y ahí se coloca un líquido de diálisis que va a jalar todos los tóxicos y después va a eliminarse, o sea, se va a drenar, digamos, este líquido después que se ha saturado y se vuelve a colocar otra vez líquido, de tal forma que cada 6 horas se hace este recambio. El paciente lo hace en su casa, simplemente es muy sencillo, pero tiene que hacerlo bajo técnicas de esterilidad, porque si no puede producir una peritonitis el mismo contagio. Bueno, y el trasplante renal, que es, digamos, la colocación de un riñón en la fosa ilíaca, que va a suplir la función de estos dos riñones que están ya en riñón terminal. Entonces este riñón nuevo que se pone va, digamos, en la fosa ilíaca, unido tanto a la aorta como a las venas ilíacas primitivas. Muy bien, con esta última, la laguna azul, la luz.